En el transcurso de este día se ha estado circulando por algunos medios locales de noticias en la ciudad de Pachuca algo que tiene que ver con una persona con la que yo personalmente tuve en algún momento algún tipo de convivencia. Teníamos la función de ser representantes en Hidalgo de una organización que se llama My World México y que todavía esta organización existe y ha sido, creo que, un modelo a seguir de organizaciones de sociedad civil promotoras a través del voluntariado de la ONU de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Tuvo demasiada incidencia, yo diría, mucha incidencia, a partir del año 2016, cuando se detona en México, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, todo un movimiento para que los ODS y la Agenda 2030 se conociera. My World México también sigue teniendo a su responsabilidad, digamos así, de promover cada año una encuesta para los jóvenes al respecto de temas del desarrollo. Todos los contenidos en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. La encuesta My World es importante para la ONU y sus áreas encargadas de la difusión de los ODS porque es un insumo, es una herramienta, la encuesta es una herramienta que le permite hacerse de datos de prácticamente todo pues de todo el mundo, de todos los países. Entonces es un ejercicio pues muy interesante, pero que requiere de la participación sin duda de organizaciones de la sociedad civil en cada país para que se pueda lograr. Creo que ha tenido éxito, en su momento era muy importante porque si pensamos que en 2016 se detona el asunto de la Agenda 2030, pues había una necesidad de tener datos, ver cuáles eran los problemas en los países y cómo de alguna manera pues se podía pues establecer una perspectiva hacia el futuro. Siempre ha sido muy importante para la ONU preguntar permanentemente cuál es el mundo que tú quieres. Esa es una de las motivaciones también de esta encuesta. Bueno, el asunto es que My World México es una organización de la sociedad civil que tiene en México su representación. Entonces, es un agente de sociedad civil colaborador, vamos a decir que de la campaña de acción por los objetivos del desarrollo sostenible. No tanto de la ONU, sino de esta iniciativa de los ODS. Por eso, My World México, en su momento, en 2016 hasta el año 2018, promovió en el marco de la campaña de acción por los objetivos del desarrollo sostenible muchas actividades en México. Y la estrategia que ellos buscaron, y creo que funcionó perfectamente, fue a través de representantes en cada uno de los estados de México. Yo tuve el gran honor de participar en su convocatoria porque era una cosa pública, abierta, y quien tuviera interés por dedicarle tiempo voluntario a la promoción de los ODS, bueno, se inscribía, se revisaban los expedientes y si te aceptaban, pues te convertías en el embajador de My World México. En algún momento, con algunos actores locales, esta palabra de embajador causaba un poco de confusión, o si es que mucha confusión en algunos, más que en otros. ¿Por qué? Porque la palabra embajador, como ustedes saben, pues está reservada para lo que es el Servicio Exterior Mexicano. Entonces, pues causaba alguna como duda en algunos. Otros de plano lo asumían como tal, ¿no? O sea, consideraban las personas que nosotros éramos, pues, embajadores de la ONU y también pensaban estas personas que teníamos algún tipo como de
autoridad. No era así. Nosotros éramos sociedad civil, personas que habíamos aceptado participar en una convocatoria, nos eligieron como embajadores, contábamos con el respaldo, sí, por supuesto, de My World México, pero nada que ver con ningún tipo de relación de ningún tipo, ni con la campaña como tal de acción por los ODS, y mucho menos con la Organización de las Naciones Unidas. Está de más decir que tampoco había ninguna relación con el gobierno de México y tampoco con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, habiendo puesto un poco todo este preámbulo de la noticia que les comentaba al principio y luego de qué es My World México, quiero comentar que, bueno, yo fui embajador, representante en Hidalgo de esta gran organización. Gracias a esta organización de la sociedad civil se me abrieron muchas puertas y de verdad siempre voy a estar agradecido con las personas que siguen todavía como integrantes. Pienso que se creó una escuela de talentos. Ya lo dije en otro video. Hoy, si no me equivoco, todos los que formamos parte en ese momento de esa generación, de ese periodo de tiempo, del año 2016 al año 2018, todos hemos tenido ya un involucramiento en áreas de gobierno, inclusive algunos en instancias internacionales de la propia ONU o de otras instituciones, pero todos han tenido esa gran oportunidad de haberse podido, después de su voluntariado y por el éxito que cada uno tuvo en su estado y en su ciudad, pues de buscar oportunidades y ganarse su espacio. Ahora todos los que fuimos parte de esta gran generación, no estoy exagerando, pero nos convertimos en expertos de la Agenda 2030 y de los ODS, pero también nos marcó de forma muy significativa. Yo sigo utilizando ese asunto de haber pertenecido a My World México. En mi currículum aparece porque es importante. Lo fue y sigue siendo My World México relevante. Ahora, hay una noticia que ya había circulado antes, pero hoy por alguna razón se reactiva y que tiene que ver con Ana Karen Parra, que Ana Karen, bueno, pues es la presidenta, si no me equivoco, ese es el puesto. Es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo. Como ustedes tienen de conocimiento, las comisiones de derechos humanos pues tienen a su responsabilidad atender a los ciudadanos que tengan o que hayan sufrido de una violación de sus derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos en los estados solamente pueden recibir quejas que tengan que ver con el ámbito público, es decir, instancias de gobierno, servidores públicos que se hayan visto pues inmiscuidos en algún tipo de afectación a un ciudadano. Y entonces la relevancia de las comisiones de derechos humanos pues es darle pues una certeza jurídica al ciudadano que se vio violentado en sus derechos. Por eso es importante las comisiones estatales. ¿Qué es lo que ocurre con Ana Karen Parra? Bueno, la noticia refiere a que ella en algún momento, cuando decidió participar y contender para poder ser lo que ahora es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Hidalgo, parece ser, porque, bueno, al menos así lo refieren estas notas periodísticas, que, digamos, hizo uso de My World México en el sentido de comentar en sus declaraciones públicas que había sido funcionaria o trabajadora de la ONU, pero creo que el error está justamente en eso que ya les comentaba
minutos atrás, sobre la enorme confusión que causaba el asunto de ser embajador. Porque el título efectivamente era de embajador de Maigor México en Hidalgo, embajador de Maigor México en Yucatán. Y a reserva de que Ana Karen pudiera aclarar un poco este asunto, creo que lo debe de hacer. O sea, de hecho creo que mi invitación como un colega de ella en ese periodo de nuestras vidas, creo que le haría bastante bien que pudiera ella hacer una declaración pública con respecto a este tema, que no es la primera vez que circula, digamos, ¿no? Aquí en lo local. Porque debe ella de aclarar justamente lo que yo estoy haciendo en este video. ¿Cuál fue el detalle con ese asunto de los embajadores de MyWorld México? Ya expliqué bastante, hasta este punto del video creo que ya expliqué bastante, ya debería de quedar claro. Pero el asunto aquí con Ana Karen es que debe de hablar ella con los medios, hacer las aclaraciones pertinentes, porque efectivamente ser o haber sido embajador de MyWorld México, que por cierto es una figura que ya no utiliza, MyWorld México ya no tiene embajadores, tiene un equipo de trabajo, todavía algunos colaboran ahí, de los que fuimos hace años, pero realmente MyWorld México ya ha dejado toda su actividad promotora de los objetivos del desarrollo sostenible, pero bueno, existe todavía. Y entonces creo que esa fue la gran confusión. Yo personalmente lo que puedo decir es que siempre traté de aclarar de qué se trataba lo de embajador, que siempre que me invitaban a dar una conferencia, lo primero que hacía era aclarar que no éramos embajadores de ningún país, ni de la ONU, y que éramos más bien como activistas sociales, promotores voluntarios de la Agenda 2030. Personalmente, tengo mi registro de voluntario online de la ONU, porque era un requisito importante. Es un folio y lo tenemos ahí. Yo puedo decir que soy voluntario de la ONU en el sentido de lo virtual, de la promoción y de la difusión, pero no podemos decir nunca que somos funcionarios de la ONU, porque no es así. Cuando uno quiere trabajar en la Organización de las Naciones Unidas, en cualquiera de sus agencias, y esto lo digo igual por experiencia personal, porque ya he tenido intenciones de participar en al menos una convocatoria de personal que necesitaba el PNUD en algún momento, el registro de verdad es exhaustivo. O sea, hay que tener mucha trayectoria para trabajar en la ONU, porque la especialidad, el rigor metodológico, los conocimientos, la experiencia, todo eso lo valoran. Entonces no es nada fácil trabajar en la ONU o en alguna de sus agencias. Trabajar en la ONU también significa tener oportunidades a través de otros mecanismos de participación. También es muy sabido que desde sociedad civil, con un trabajo arduo y de años, se pueden encontrar oportunidades que, pasando de lo ciudadano, puede trasladarse a una circunstancia de ser un trabajador. O sea, hay muchas convocatorias de la ONU que permanentemente se abren, y quien está al pendiente o por recomendación, pues se atienden. Esa es la otra modalidad de poder colaborar como empleado o como trabajador de la ONU para algún mecanismo o para alguna agencia, pero solamente así. Y la forma de probar eso, pues es obviamente con un contrato, las respectivas nóminas que se emitan de pago de contraprestación laboral,
Y esa es la única forma. Entonces, si Ana Karen Parra, como dicen las notas, trabajó en la ONU, en algún proyecto de la ONU, porque también la ONU no es solamente ser empleado, sino que la ONU y sus agencias permanentemente están publicando convocatorias para proyectos, es decir, buscan servicios de consultoría. Si yo en Red Agenda 2030 MX tengo conformada mi consultora o la red tiene el perfil de consultora, puedo participar. Y esa es también otra forma de colaborar con un proyecto para la ONU y sus agencias. Esa también es otra modalidad, pero ahí no eres empleado, eres más bien como una empresa que le vendiste a la ONU un servicio, un proyecto, un entregable, un documento, un informe, una guía, lo que sea. El desarrollo de una plataforma web o inclusive también la ONU contrata, digamos, servicios para capacitar, porque obviamente a veces el trabajo es tanto que la Organización de las Naciones Unidas y sus agencias no tienen el personal, y no solo eso, sino que son trabajos eventuales, son necesidades eventuales de la ONU. Entonces tiene que contratar los servicios externos. Esa es otra forma de colaborar. Entonces, ya para ir cerrando mi comentario de este día con respecto al asunto de Ana Karen Parra. Si en algún momento ella colaboró con la Organización de las Naciones Unidas en las modalidades que ya dije, pues entonces tiene que comprobarlo. ¿Y cómo? Ya lo dije también, con documentos. Y si no es así, si nunca ha trabajado para la ONU, o si nunca le ha vendido a la ONU, entonces también tiene que expresarlo y decir que si en algún momento ella realizó algunas declaraciones, pues está reconocer que pudo haber ocurrido algún error, o también reconocer que se pudieron haber dado algunas informaciones a través de los currículums que ella hubiera en algún momento publicado. Ocurre a veces que en los currículums vitae también se redactan pues todas las participaciones que hemos tenido, y pudiera ser que no he revisado los currículums de Ana Karen, pudiera ser que ahí se haya podido colocar alguna palabra o alguna frase, un párrafo que haga referencia a lo que hoy todavía le siguen comentando, que ella dijo que trabajó en la ONU, cuando yo personalmente pudiera decir, en el conocimiento que tengo muy pobre de su trayectoria, o sea, me refiero a que no estoy tan enterado de su vida, salvo los periodos de años que ya dije que teníamos ella y yo alguna comunicación no permanente, pero teníamos a veces que reunirnos, inclusive participamos en actividades y en eventos en los que coincidimos, como en el caso de un foro anticorrupción que se llevó a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, de aquí de Pachuca. Ella fue parte también de ese gran evento, y así como ese, otros en los que coincidimos, pero salvo fuera de eso, su vida personal, laboral, la desconozco. Pero lo que puedo yo recordar del periodo de tiempo es que ella realmente no trabajó para la ONU. Puede ser que le haya vendido servicios, como ya decía yo, bajo qué modalidades, puede ser. Creo que por la cuestión del cargo que ella ahora tiene, porque es también servidora pública, y con la idea de que ya termine y se pueda dar un carpetazo, por decirlo de alguna manera, a este tema tan penoso, creo que tiene que salir a dar declaraciones públicas, que dé una pequeña entrevista a medios y que termine por resolver
las dudas que pueda haber al respecto de este asunto. Creo que mi video es bastante claro y yo espero abonar un poco a clarificar todos estos asuntos, porque en primera instancia Ana Karen, al ser en este momento servidora pública, está sujeta a la observación de todos los ciudadanos, incluyendo a los periodistas que han escrito todas estas cosas, primordialmente Alejandro Gálvez y Cuadratín y Emanuel Amed, y bueno, de ahí se han retomado a otras páginas de Facebook, de medios locales de información, pero sí es importante que se comunique, es importante que Ana Karen, como servidora pública, bueno, acepte los comentarios buenos y malos porque es servidora pública, pero que por el cargo que ella tiene es importante que haga las aclaraciones, que se cierre, se dé carpetazo y que pasemos a otra situación, ya, que se olvide de todo este asunto. Le hace bien a ella, le hace bien a la dependencia de la que ella es titular, y que miren, quiero ya cerrar con esto, no tiene nada que ver con el salario, porque ese es otro asunto que también se le ha criticado bastante. Un salario que yo no podría decir si está bien o mal. Yo siempre he dicho de la idea de que los servidores públicos de los municipios y de los estados tienen que ganar bien. Porque un servidor que gana bien es un servidor que va a estar conforme con su puesto y con su salario. A veces los cargos públicos pueden ser muy extenuantes, muy agotadores. El caso de ella es así. Y entonces este video no tiene nada que ver con el asunto del salario. Tiene que ver con el asunto de que debe de clarificar, por el bien de ella y por el bien de su puesto, el asunto de lo que dijo al respecto de la ONU. Hasta aquí este video, y bueno, no había querido hacerlo en anteriores oportunidades, pero hoy particularmente los medios locales han sido como muy insistentes. Pero creo que Ana Karen merece la oportunidad de aclarar este asunto. Yo en lo particular ya dije cuál fue mi papel. My World México fue algo muy significativo en mi vida, para ella también, porque representó, así como para mí la apertura de puertas, a ella también. Yo ya tuve la oportunidad de ser servidor público, en gran medida derivado de My World México. Ella también, y así muchos que andan por ahí, que fuimos de la escuela de My World México. Entonces vale la pena aclarar todo para que todos los que estemos aquí mencionados, My World México, la ONU y lo de embajador y todo ese tema, pues se clarifique. Yo he tratado en algunos momentos de hacer esa aclaración, explicar en nuestras redes sociales de Red Ajena 2030 qué es My World México, pero parece que no se hace mucho tampoco desde My World México, o sea, no emiten ellos tampoco boletines o comunicados, se mantienen bastante a la reserva de casi todo, y bueno, no queda más que invitar a Ana Karen a que salga a decir algo. Creo que es saludable, no tiene nada de malo si fue un error o si alguien está tergiversando algo, también puede ser que sea algo malicioso. Bueno, pues esta es la oportunidad para poderlo clarificar. Yo ya hice mi aportación este día con este video. Que estén muy bien, gracias.